Nos encontramos en Efesios, igual llega tranquilo, no hay problema. Efesios capítulo 6, y estamos viendo los versículos del versículo 10 al 17. Voy a hacer una pequeña revisión nada más de lo que vimos un poco la semana pasada y avanzar en los versículos que nos quedaban del 13 al 17, ¿sí? Pero vamos a leerlo completo. ¿Alguien que lo lea? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el escudo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias. Vamos a orar. Padre, amado Señor, te rogamos que por sobre todas las cosas, Señor, nos estés abriendo el entendimiento, Señor. Señor, que podamos ver tu palabra, Señor, y al leerla, al estudiarla, Señor, al meditar en ella, Señor, podamos ver a tu Hijo, Señor, podamos ver a Cristo, Señor. Ese es el propósito, Señor, de tu palabra, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, te rogamos que nos instruyas, Señor, que nos capacites, como también dice tu palabra, Señor, que nos hagas enteramente perfecto para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es nuestra medida, Señor. Señor, por eso te ruego que nos exhortes, Señor, que limpies nuestros pensamientos, que nos ayudes a acomodar nuestra mente, nuestro entendimiento conforme a tu palabra, que podamos, Señor, corregir nuestra vida, Señor, y caminar hacia lo que es tu voluntad, Señor. Padre amado, te ruego, Señor, te ruego que nos ayudes en esta mañana, Señor. Señor amado, y también te ruego que abras nuestra mente, Señor, y que podamos entender, Señor, lo que realmente nos está queriendo comunicar de esta carta, Señor, por medio del libro de Efesios, Señor. Padre, ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu voz, Señor. Necesitamos de tu Hijo, Señor, por sobre todas las cosas. Tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor. Efesios capítulo 6, de los versículos del 10 al 17, en verdad toda la sección ya casi final del capítulo 6, Pablo nos está alertando y al mismo tiempo nos está advirtiendo y nos está enseñando de qué manera vamos a poder enfrentar esta guerra, ¿sí? Como bien dije la semana pasada, Pablo no arranca el comienzo de su carta a los creyentes de Efesios dándole un mensaje de que está en una situación de guerra, está en una situación conflictiva, está en una situación peligrosa y por ende tiene que prepararse todo lo demás. Pablo fue construyendo un pensamiento a lo largo de toda su carta y recién ahora en el capítulo 6 nos da la realidad del campo donde están metidos los creyentes de Éfeso, ¿sí? Los creyentes de Éfeso, los cristianos de la iglesia de Éfeso, sabían muy bien dónde estaban metidos, ¿sí? O sea, si nos ponemos a pensar en el contexto inmediato de la época de Éfeso, acuérdense de que estaba el templo de Diana de Artemisa, estaba todo el crecimiento económico que estaba teniendo la ciudad de Éfeso, lo que esto traía detrás, ¿no? O sea, una mentalidad corta y fijada solamente en el avance económico, material. Por otro lado, la mirada que estaba puesta en el templo de Artemisa, donde las relaciones inmorales abundaban, donde el contexto de donde había salido esta iglesia de Éfeso, las personas eran de mentir, de robar,
de todo un contexto oscuro. ¿Sí? Pablo lo fue exhortando a lo largo de toda la carta. ¿Sí? Por ejemplo, el capítulo 4 y 17, Pablo exhorta a los cristianos a que ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Sí? Entonces, Pablo constantemente tuvo esta intención a lo largo de toda la carta, ¿sí? Mostrarles, por un lado, cuál es su posición en Cristo y el contexto en donde están metidos, y en el capítulo, se podría decir, 4 en adelante, de qué manera, ¿sí?, los creyentes de Éfeso son sal y luz en este lugar, ¿sí? De qué manera los creyentes de Éfeso y la iglesia que estaba en Éfeso podría tener un testimonio firme del reino de Dios en un contexto tan oscuro como el que se encontraba. Pablo en el capítulo 5 nos dice en el versículo 16 que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Y esa es parte de lo que Pablo también tenía en su cabeza a la hora de escribir. Cuando digo esto también uno se entiende también de que es el Espíritu Santo obrando en la vida de Pablo para que dé este mensaje a las iglesias de Éfeso, ¿sí? Entonces ahora nos encontramos en el capítulo 6 y en los versículos del 10 en adelante, Pablo mira el contexto en donde está la iglesia y ve la verdadera batalla que la iglesia estaba librando por delante. Por eso arranca el versículo 10 diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Y después vuelve a decir en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir, ¿en qué contexto? En el día malo, ¿sí? Y habiendo acabado todo, ¿qué puedan hacer los creyentes? Estar firmes, ¿sí? El propósito de esta sección que Pablo está escribiendo es, por un lado, que entiendan el contexto en donde están, ¿sí? Que tengan esa claridad de poder decir, bueno, los días son malos, esta es la guerra que estamos librando, no estamos luchando contra carne y sangre, sino que estamos contra estas fortalezas, pero el propósito por el cual yo les advierto esto y les aconsejo lo que sigue es para que ustedes puedan estar firmes. Para que puedan acabar la carrera y habiendo acabado todos, ustedes puedan presentarse firmes, ¿sí? Ese es el propósito por el cual está esta sección dentro del contexto. Y es que si nos ponemos a pensar un poco, y esto lo decía también la semana pasada y lo charlamos bastante con Jesse, si nos ponemos a pensar la vida del cristiano y la vida de la iglesia, es una constante lucha, ¿sí? Es una constante guerra. Uno desearía que en algún momento dijéramos, bueno, basta, reposemos, descansemos, tomémonos 3 años sabáticos para descansar y disfrutar de nuestra comunión con el Señor, pero sería un pensamiento distorsionado de lo que la palabra nos dice. Jesús dijo, si ustedes van a ser mis discípulos, entiendan de que así como me trataron a mí, así van a recibir mis discípulos. Si a mí me escupieron, a ustedes lo van a escupir. Si a mí me entregaron y me acusaron en frente de los religiosos de la época, a ustedes les va a acontecer lo mismo, ¿sí? Por eso Jesús también nos exhortó más de una vez a que consideremos el costo de seguir a Cristo, que veamos el costo de ser sus discípulos, ¿sí? Dice esto la palabra en el partido cuando dice, nadie va a meterse en una guerra sin saber con qué cuenta, ¿no? O nadie se va a poner a edificar una casa si no sabe si la va a terminar. Entonces Jesús está dando el mismo contexto. Si ustedes van a ser mis discípulos, consideren el costo, vean el sacrificio que hay de por medio, consideren que esto, sean conscientes de lo que se está por venir, ¿sí? Lejos de una mentalidad en la cual el creyente vive de victoria en victoria, o está nunca sin problema, lejos de tener esta mentalidad del cristiano superhéroe, todo fornido, todo victorioso, que nunca tiene un problema, que no le falta ningún peso, la palabra nos muestra que el creyente es una persona sumamente necesitada,
¿sí? Por eso Juan capítulo 15 les dice Jesús a sus discípulos, entiendan esto, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Mateo, cuando le veíamos que el Señor no vino para ser servido, sino que vino para servir, le está diciendo a su iglesia, entiendan esto, yo no vine para que ustedes me sirvan a mí, sino que yo vine para servirlos a ustedes. Ustedes son los que están necesitados de mí. Ustedes son los que están carentes de mí. Ustedes son los que necesitan de mí. Por eso Jesús dice en Juan, yo soy la fuente de vida eterna. Sí, yo soy la fuente que brota para vida eterna. El que tiene sed le dice también a los discípulos y a todos los que estaban escuchando después de la multiplicación de los panes y los peces, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Del que mí bebe no tendrá sed jamás. Entonces, constantemente el cristiano es una persona sumamente necesitada de Cristo. ¿Sí? Sí, y las victorias, esto de vivir en victoria en el contexto que la palabra habla, es que uno va viendo esas, justamente las victorias sobre el pecado, sobre cómo los pensamientos y estos sistemas de pensamiento a los cuales somos naturalmente esclavos, ¿no? Vamos viendo cómo la palabra va fortaleciéndose y podemos vencer eso, ¿no? El cristiano ya no es una persona que vive esclava al pecado y a estas estructuras de pensamiento, a estos gobernadores de tinieblas que hacen que pensemos y vivamos de determinada manera, o sea, que vivamos conforme a lo que pensamos, ¿no? Conforme lo que este sistema estableció, ¿no? Entonces, es una persona que sí vive de victoria en victoria, pero que justamente esa victoria se está dando en otro campo, ¿no? Bueno, hay una crisis económica y a vos no te toca porque vos sos cristiano, como le dicen los otros, ¿no? Por eso, vuelvo, ¿no? Pero hay que entender el contexto de cómo la palabra nos presenta a nosotros, ¿sí? El peor enemigo para un hijo de Dios es la autosuficiencia, ¿sí? El creer que uno puede, por sus propios medios, su propia capacidad, sentirse autorrealizado, ¿sí? O sea, que pueda llegar a lograr lo que logra por sus propias fuerzas. De hecho, la palabra lo exhorta más una vez. Nabucodonosor, cuando dijo, miren el imperio que he construido con mis propias manos, fue llevado a ser una bestia para que tomara el agua del rocío del campo y se convirtiera literalmente en una bestia, ¿no? Hasta que entró en razón y se dio cuenta de que Dios hace lo que quiere en los cielos como en la tierra, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes de esta realidad. Nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo debe ser estar más necesitados de Cristo, que Cristo nos satisfaga cada vez más, que nos llene cada vez más Cristo. Dicho de otra forma, lo decíamos hace un tiempo, uno puede mostrar la gloria de Cristo en la medida en que nosotros nos mostramos más necesitados de Él y Él se muestra como un proveedor para nuestra necesidad de Él, ¿sí? No para nuestros deseos egoístas, sino para la necesidad que tenemos de su persona, ¿sí? Por eso el versículo 10 nos dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Es en el Señor y en su fuerza en el que vamos a estar librando esta batalla, ¿sí? Y hay una realidad, hay una guerra y hay un campo de batalla en la cual vamos a estar metidos. Y esto es por esto Pablo le escribe a los creyentes diciéndole, entiendan este contexto, ustedes están metidos en una guerra. Si les gusta o no les gusta, ese es otro tema. Pero ustedes están en el medio de este conflicto. Y el capitán o el general máximo que está librando las batallas contra el pueblo de Dios es el diablo mismo, que tiene como principal función atacar la verdad de Dios, distorsionar la palabra de Dios, atacar al creyente, hacer nula la obra del Evangelio. Y no solamente está solo, sino que tiene una estructura, como lo muestra en Efesios, tiene principados, potestades, gobernadores, tinieblas, ¿sí? Gobernadores, perdón, y huestes espirituales, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, enseguida tenemos la caricatura, si se quiere decir, de pensar de que
somos tipo los cazafantasmas, me sale ahora, ¿no? Como si estuviéramos hablando de posesiones demoníacas, ¿no? Y uno tendría que salir a pelear al mejor estilo, sí, los tipos de los cazafantasmas de andar reprendiendo, orando por todas las cosas. Y cuando vemos de qué manera obra el enemigo a lo largo de toda la palabra, y esto fue un poco también lo que vimos la semana pasada, Génesis capítulo 1, capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Cuando nos muestra la introducción de la serpiente astuta en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Sí? ¿Cómo se le presenta a Eva? ¿Sí? Con astucia, con artimaña. Pero ¿qué es lo que busca? Buscó engañar, tapar la verdad de Dios, cambiar, distorsionar el mensaje que Dios había dado. ¿Sí? ¿No es cierto? Dios dijo que no pueden comer de ningún fruto. No, este no fue el mandato de Dios, no podemos comer de ese árbol. Pero ya empieza con toda esa estructura para poder engañar y llevar a la persona fuera de la voluntad de Dios, poder llevarla fuera de lo que Dios realmente quiere para con nosotros, de cuál es su voluntad. Pero fíjense que él no se le presentó como, esto es lo que me encanta, el diálogo de la serpiente con Eva, es sumamente un debate filosófico o de argumentos, ¿sí? O sea, lo que hizo la serpiente es justamente levantar argumentos en contra de la palabra de Dios. Es lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, cuando dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fortalezas que se levantan para detener la verdad de Dios, ¿no? Y que estas fortalezas tienen cautivas a las personas, y nuestra lucha es justamente sacar de esa cautividad para llevarlas a la cautividad en Cristo, ¿no? O sea, para llevarlos hacia la palabra. 2 de Corintios, ese pasaje me encanta. 2 de Corintios 10, 4. Del 3, ¿no? A ver, ¿qué? Del 3 hasta el 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjense que la batalla de la que Pablo estamos hablando en el capítulo 6 de Efesios se refiere a esto. Se refiere a argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios, ¿sí? De hecho, si vamos unos capítulos más atrás, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice que el Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegó el entendimiento, ¿sí? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el diablo activamente con todas sus huestes de maldad, con todos sus principados, gobernadores y todo su batallón de ejército? Está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver ¿qué? Para que no puedan ver a Cristo como la imagen misma de Dios. Eso es lo que está librándose, esa es la batalla en la cual está metido el cristiano, ¿sí? Y esa es la batalla en la cual nosotros estamos andando. Por eso Pablo fue construyendo un bloque de pensamiento, ¿sí? Entiendan cuál es su posición en Cristo, conozcan quién es Dios, cómo es que fueron redimidos, y ahora que conocen cuál es su posición en Cristo y quién es Cristo, anden de una manera digna conforme al llamamiento que han recibido, ¿sí? Y en este andar digno, en la medida que, como dice más adelante, en la medida que son llenos de toda la palabra de Cristo, van a ser fortalecidos en el hombre interior, o van a ser llenos del Espíritu Santo y van a poder discernir cuáles son los pensamientos que se levantan en contra de la verdad de Dios y cuáles son los pensamientos que van conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que Pablo nos estuvo exhortando, nos está exhortando y exhortó a la iglesia de Éfeso. Entonces, la guerra espiritual no se da con esta mentalidad de tener que reprender al diablo, ¿sí? O sea, esto de reprender espíritus inmundos. Se nos está hablando de argumentos, se nos está hablando de pensamientos, se nos está hablando de
estructuras de pensamientos que se nos quieren incorporar, ¿sí? Tanto a la iglesia de Éfeso, como a los cristianos, como a nosotros, y como tiene cegado el entendimiento a todos los incrédulos, ¿sí? Entonces, La toallita la dejaste. las habías agarrado vos. No, no está verde. Quedaron entonces allá. Toma, yo tengo toallita. Tengo páginas, pero no tengo húmedos. ¿Ves? Ah, bueno. Ya. ¿Qué gracias, María? Está re contenta. Bueno, entonces, en el versículo 11 encontramos la exhortación. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 6, versículo 11 del libro de Efesios? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? El creyente tiene una responsabilidad, vestirse. ¿Sí? Lo vimos también la semana pasada. Está la armadura de Dios y tenemos que entender esto. La responsabilidad nuestra es vestirnos de toda la armadura que es de Dios. ¿Sí? La lucha la hacemos fortalecidos en el poder del Señor, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos vestimos nosotros, que es nuestra responsabilidad, lo que nosotros debemos hacer, pero la armadura es de Dios, ¿sí? Es importante que tengamos en claro esta responsabilidad de parte nuestra y esta responsabilidad o esta provisión, mejor dicho, de parte de Dios. Es nuestra responsabilidad vestirnos. Por eso Pablo exhorta a los creyentes, vístanse de toda la armadura que es de Dios, ¿sí? Y el propósito de esto es para que podamos estar firmes, contra las acechanzas. Y acuérdense que acechanzas eran justamente todos estos argumentos, pensamientos, filosofías que se levantan, ¿no? Seguimos, versículo 12. También lo vimos un poco porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, fíjense que de vuelta está el mismo concepto que en el 11. Por tanto, ¿qué? Tomar toda la armadura de Dios. ¿Sí? Podemos hacer la pregunta, ¿quiénes tienen que tomar la armadura de Dios? Nosotros, ¿sí? Entonces, con esto rompemos un poco el pensamiento que puede a veces estar de fondo, esto de, bueno, si el Señor no me da la fuerza, no sé, si el Señor no me da la capacidad de poder cambiarlo y no lo puedo cambiar. Y nos escudamos detrás de esa soberanía de parte de Dios, ¿sí? Nos escudamos detrás de nos desligamos de nuestra responsabilidad. El Señor nos está diciendo, ustedes tienen esta batalla, van a librar esta batalla, lo van a hacer en mi fuerza y en mi poder, van a estar peleando con mis armaduras, pero la responsabilidad es de ustedes de vestirse, de tomar toda la armadura, de ser conscientes. Y ahora vamos a ver qué es tomar la armadura, ¿sí? Y de vuelta en el 13 nos vuelve a exhortar, tomen la armadura de Dios con el mismo propósito, para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Me equivoco, me apunté. Me había notado. Les quería comentar John MacArthur en un comentario dice, el apóstol llama con respecto al estar firmes, ¿no? Dice, el apóstol llama a los cristianos a que tomen una posición firme en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios, traer división, servir a Dios en la carne, vivir con hipocresía y mundanalidad, o cualquier otro ataque en contra a la obediencia bíblica, ¿sí? Por eso Pablo exhorta
a los creyentes a que estén firmes, ¿sí? Justamente el vestirnos con toda la armadura de Dios es lo que nos va a estar protegiendo en contra de todas estas acechanzas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de las acechanzas? Distorsionar nuestra manera de andar, desviarnos del camino, llevarnos a una obediencia que no sea a Cristo, ¿sí? Conformar nuestros pensamientos conforme a los principios de este sistema, ¿sí? Llevar nuestra mentalidad a una desobediencia hacia la palabra de Dios. ¿De qué manera lo hace esto el enemigo? Lo hace de miles de formas, ¿sí? Levanta pensamientos, ataca directamente contra nuestra salud, ataca de miles de formas, ¿sí? Y todo eso, el propósito es desviarnos de la voluntad de Dios. Y si no lo puede hacer, por lo menos que estemos debilitados, que pasemos un mal momento, que pasemos un mal trago, ¿sí? Y este es el ejemplo que siempre les digo. No es lo mismo encarar un problema de salud, por ejemplo, sabiendo de que estamos en las manos de Dios, como no sabiéndolo, ¿sí? Lo vamos a tener que pasar igual, pero la confianza y la esperanza que tenemos, aún si la enfermedad no es resuelta, la esperanza que tenemos en que en Cristo nos hallamos completo y la enfermedad nos lleva a muerte, Cristo venció sobre la muerte, ¿sí? No es lo mismo para una persona que tiene ese pensamiento firme en la palabra que para uno que no, ¿sí? Va a estar pensando, yo debo estar enfermo porque algún pecado no confesé, porque algo hice mal, no me sano porque no debo tener la suficiente fe. El tratamiento también es diferente. A mí me sorprendió cuando conocí un caso de la abuela de un amigo que estaba muy enferma, pero cantaba, ¿no? O sea, en el momento cuando estaba más debilitada, cantaba. A mí me sorprendió porque nunca había visto una persona ya anciana cantar y glorificar a Dios cuando estaba casi agonizando. Claro. Y no, o sea, el ánimo que le daba a la familia, viste, a todo, porque él vivía con toda la familia de mi amigo, era, ¿no?, que permanecieran en la palabra y que siguieran predicando. Claro. Que ella, si Dios permite que se sane, se iba a sanar, y si Dios no permitía también que iba a estar bien, que no estaba triste. Y es el mismo pensamiento que nosotros vemos en el apóstol Pablo. Pablo, con la espalda hecha una gelatina, él tiene una cosa en mente, que Cristo sea glorificado. Y dice a los hermanos, me es mucho mejor, me encantaría poderme irme al cielo y estar ya directamente con mi Padre, pero es mucho mejor para ustedes que yo me quede. Y aún en los últimos momentos, los testimonios de la iglesia primitiva dice que Juan, el apóstol Juan, termina a lo largo de ya lo último, agonizando, diciendo, ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros, y rogando a la iglesia de que se amen unos a otros, ¿sí? Ojo, con esto tampoco hay que caer en esta distorsión. Podemos estar desanimados, ¿sí? El creyente puede caer en desánimo, puede caer en lucha, ¿sí? Y por esto la palabra nos exhorta a que tengamos en claro cuál es la posición en la que estamos, dónde estamos metidos, ¿sí? Porque si no tenemos este entendimiento, cuando estemos desanimados, no nos va a agarrar en el sentido de desprevisto. Vamos a estar desanimados, vamos a estar angustiados, vamos a estar clamando al Señor, pero vamos a estar esperando en su fortaleza, en su consuelo, ¿sí? Vamos a estar esperando justamente de Él, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en los salmos. Los salmos, cuando uno ve cómo los salmistas se expresaron ante Dios, y uno dice, tenemos a Asaf que dice, Señor, mirá cómo prospera en el camino de los malos, y yo me encuentro en una depresión terrible, y mirá cómo es bendecido, mirá cómo produce, cómo no tiene problemas, cómo goza de salud, y yo estoy acá. Es como dirían, le das pana y que no tiene diente, en un comentario popular, ¿no? Y es una queja de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era un sacerdote encargado de la adoración hacia Dios en el tabernáculo.
Y él tiene esa forma de presentarse delante de Dios, hasta dice en un momento, hasta que entré en tu santuario, hasta que entré en tu habitación y comprendió, ¿no? Comprendió de la vanidad comprendió, pudo ver a Dios, pudo ser confortado con Dios. Y eso no quitó que tuviera la instancia previa de sentirse como pudo expresarse, ¿sí? Entonces, tampoco tengamos este equilibrio, ¿no? O sea, el propósito de esto es que estemos firmes en la esperanza en Cristo, no firmes en que vamos a atravesar toda la batalla al 100% enteros. Por eso Pablo habla de esta batalla, ¿sí? El versículo 14 nos muestra las primeras partes de la armadura y nos dice que estemos pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ceñidos con la verdad, para que tengan una idea de lo que Pablo está queriendo decir. Los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo, ¿sí? Cuando los soldados tenían toda la parte de la armadura, una parte era una túnica que quedaba holgada, ¿sí? Quedaba... Cerrá la puerta, si no se me escapa algo. Como un pajarito, ve un poco la puerta abierta y se manda a volar. Sí, entonces esta túnica no quedaba pegada al cuerpo, y una túnica suelta era un obstáculo, ¿sí? Y hasta incluso era un gran peligro para el soldado que se iba a enfrentar ante un campo de batalla. Entonces el cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo el material y que nada quede desparramado. Y para ceñirse, los soldados debían introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta, ¿sí? Como para prepararse para la batalla. Como los judíos cuando salieron de Egipto. Cuando en el Éxodo, fíjense que estaban todos ceñidos. ¿Qué era ceñirse? Tiene la imagen de las túnicas llegaban hasta acá abajo. Entonces, el ceñirse era levantarse y ajustárselo al cinturón, o sea que queden como una... La babucha. Sí, exactamente, es decir, que queda como una babucha puesta, ¿sí? Permite mover los pies más rápido, permite correr y demás, ¿sí? Entonces, los soldados debían ceñirse, meter todas estas puntas que estaban sueltas y ajustarlas con el cinturón, ¿sí? El cinto que junta y amarra todos los cabos sueltos, ¿sí? Es justamente la verdad, o dicho de otra forma, la veracidad. Y Pablo se refiere a un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria, ¿sí? Todas las cosas que estorben y obstaculicen el avance son quitadas del medio, ¿sí? Todo lo que nos moleste para pelear tiene que ser ceñido a la verdad, tiene que estar acomodado, tiene que estar ajustada con ese cinturón. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Como la otra imagen que también Pablo utiliza de que aquel que corre la carrera, ¿no? O sea... Sí, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Sí, me acuerdo. ¿Cuánto? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? La exhortación que Pablo le da a Timoteo, ¿qué dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el 5 también. Y también al que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Fíjense lo que nos dice.
nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Vuelvo a Efesios capítulo 6. ¿Sí? Y ahora, a la luz de lo que hemos visto, fíjense en lo que Pablo les está diciendo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Ajusten al cinturón a todas las cosas que tienen suelta a la verdad o a la veracidad de la palabra. Luchen, tengan esta misma actitud como tuvieron en el Éxodo. ¿Sí? Éxodo capítulo 12. Estar pronto para derribar los argumentos Exactamente, que eso es lo tenemos que, metidos. eso es lo que está diciendo. Estar prontos, estar listos para salir corriendo, estar prontos para librar la batalla en contra de estas acechanzas, en contra del ataque que el enemigo va a estar lanzando. Éxodo 12, 11 lo tenés, mira. Hablando de cómo tienen que comer la pasta. Sí. Dice, lo comeréis a que se vean nuestros lomos, vuestro calzado en nuestros pies, vuestro bordón en nuestra mano. Y cargaréis apresuradamente. Sí. La Pascua de Jehová. Lo podríamos llevar a nuestro contexto más cercano y sería estén comiendo con la ropa puesta, la campera lista, ajustadas bien las zapatillas y los bolsos listos para salir. Sí, o sea, y lo coman con esa intención de saber que en un momento dado van a tener que salir y van a tener que tener obstáculos. Como decíamos recién, estar preparados, listos, mentalizados, que quiere decir en el hecho de que van a recibir acechanzas del enemigo, van a recibir distorsiones de la palabra y todo esto van a tener que librar una batalla. Si tienen la ropa suelta, si no tienen las túnicas pegadas al cuerpo, van a recibir un obstáculo, van a estar peleando ya con cosas que los van a estar obstaculizando. ¿Sí? Sigue el versículo 14 y nos dice: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era una superficie gruesa de cuero o de algún material resistente y por lo general tenía tipo pedazos de cuernos o pezuñas de animales infiltrados. Su función es la de proteger todo el torso y proteger asimismo el corazón y los órganos vitales. ¿Sí? Ese era el propósito de la coraza. Por cuanto, esto lo saqué de MacArthur eliminando, dice: por cuanto la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es difícil entender por qué es una armadura principal. Una armadura principal contra el ataque de Satanás. A medida que los creyentes viven con fidelidad, en obediencia y comunión con Cristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos la justicia práctica y diaria, que se convierte en su coraza espiritual. La falta de santidad, por otro lado, los deja vulnerables al ataque del enemigo. ¿Sí? Por eso es que Pablo, y ahora vuelvo a leer el versículo 14, nos dice: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Esto es lo que mencionaba recién en la cita de MacArthur. ¿Sí? La coraza es justamente la coraza de justicia, la justicia de Dios que le es dada a los hijos, que los lleva justamente a ir creciendo en santidad. ¿Sí? El proceso de la regeneración, justificación y santificación. Hemos sido declarados justos en nuestra posición en Cristo, ¿sí? Delante del Padre, y esa es la justificación. Nosotros delante del Padre somos declarados justos. No hay obra que podamos hacer para ganar, ni tampoco hay obra que podamos hacer para obtener una mayor justicia, porque no somos medidos conforme a nuestras propias obras, sino que somos medidos conformes a Cristo. ¿Sí? Y esto es hermoso porque Cristo nos ha dado su justicia. Nuestros pecados han sido cargados en Él y Él murió por causa de nuestra iniquidad, pero al mismo tiempo nosotros hemos recibido la justicia que es de parte de Dios. Nuestra medida delante de Dios es Cristo. ¿Sí? Ahora, esta justicia
que ya tenemos delante de Dios, esta justificación que tenemos delante de Dios, se ve reflejada en nuestra vida en el crecimiento de la santidad, ¿sí? En el crecimiento de lo que Pablo nos llama a ir creciendo, la imagen de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? El propósito por el cual hemos sido llamados a Cristo, a que Cristo sea el mayor entre muchos hermanos, dice Romanos capítulo 8. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros crecemos en semejanza a Cristo, crecemos en santidad. No vamos a ser santos al 100% porque eso lo vamos a ver en nuestra redención, ¿sí? No vamos a alcanzar un nivel de santidad como el de Cristo hasta que estemos cara a cara con Él y nuestro cuerpo de muerte sea quitado. Pero en la medida que tenemos este andar, vamos a ir progresivamente creciendo en semejanza a Cristo, ¿sí? Y esto es una promesa, no es algo que es como esto de vestirse, es una responsabilidad nuestra ir buscando la imagen de Cristo, crecer en Él, pero es una promesa de parte de Dios para con sus hijos de que el comenzó la buena obra la va a terminar, de que el que llamó a los hijos, el que nos llamó a ver a Cristo, nos va a conformar a su Hijo. Esa es la promesa, nosotros vamos a ser conformados a Cristo. Por eso es impensable que un cristiano no crezca en santidad, ¿sí? Porque estamos desmintiendo un propósito eterno. El que llamó es Dios, el que dio vida es Dios, el que hace producir el crecimiento es Dios. Pablo le dice a los creyentes, uno siembra, el otro riega, pero ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios. ¿Sí? Jesús, en Juan 15, cuando dice que el niño lleva fruto será cortado y el que lleva fruto va a ser limpiado. Va a ser limpiado. Exactamente. Para que lleve más fruto. Así es. Entonces, esa es la promesa de Dios, ¿sí? Yo porque tengo en mente, y quiero unas aplicaciones prácticas de esto, ¿no? Pero tengo en mente esto, ¿no? Nosotros cómo luchamos diariamente con esto, cómo luchamos para crecer en santidad, ¿sí? Cómo luchamos para que la imagen de su Hijo sea formada en nosotros. Por un lado vemos que estamos limitados, nuestra carne, nuestra lucha diaria nos muestra de que no somos conformados a Cristo, que nos cuesta ser conformados a Cristo, que tenemos pedazos de nuestra vida que no son conformados a Cristo y eso nos duele, nos hace sentir avergonzados, ¿sí? Pero sin embargo tenemos la exhortación de ser conformados a Cristo y sin embargo tenemos también la promesa de ser conformados a Cristo. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo libramos esa batalla? Bueno, la palabra nos enseña. El propósito de que esté esto de Romanos 8, por ejemplo, es que nosotros entendamos de que esa es la promesa. La promesa es que ustedes van a ser conformados a Cristo. Ese es nuestro descanso, ese es nuestro consuelo, ¿sí? Y la batalla la libramos sabiendo que por nuestra fuerza lo vamos a poder lograr, no, porque es el cumplimiento de la promesa de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, crecemos en el entendimiento de la palabra con respecto a alguna situación en particular, conocemos lo que la palabra nos dice y crecemos en eso y eso nos va a hacer fortalecer en nuestro hombre interior, nos hace preparar para toda buena obra, que es el propósito de la palabra, y eso nos lleva a ir caminando en obediencia hacia la palabra y eso es lo que produce que Cristo sea formado en nosotros, ¿sí? Es ese proceso de un andar continuo. Entonces, dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y los cielos con la coraza de justicia. El versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? El calzado de los pies con el apresto eran tipo unas hojotas con clavos, ¿sí? Para que en la batalla puedan estar aferrados al piso, no sean movidos en el campo de batalla. Fíjense que después si se dan una escapada por internet, cuando uno ve la vestimenta romana, después de hecho Pablo lo dice, el escudo eran escudos grandes que cubrían todo el cuerpo. Imagínense que para resistir el avance necesitaban tener cosas firmes en los pies para poder clavarse y no ser arrastrados
por la fuerza que viene en contra. Entonces estos aprestos tenían unos clavos, tipo los botines de fútbol más grandes, que servían para clavar el pie y quedar firmes, ¿sí? Ahora es interesante que este firme del apresto es el evangelio ¿de qué? De la paz. De la paz, ¿sí? O sea, fíjense cómo Pablo nos está parando en el campo de batalla. ¿Cuál debe ser lo que nos deja firmes en el campo de batalla? Es que quien nos va a estar arrebatando en contra del enemigo. El enemigo va a estar empujándonos, va a estar queriendo llevar en contra. Y nosotros vamos a poner un pie firme ¿en qué? En el Evangelio de la Paz. ¿Qué es el Evangelio de la Paz? Es justamente el Evangelio de Jesucristo. Es lo que Pablo nos enseñó en el capítulo 2. Ustedes que eran merecedores de la ira de Dios. Ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Como dice Romanos capítulo del 1 al 3. Ustedes que resistían a conciencia la voluntad de Dios. Que resistían a conciencia lo revelado en la naturaleza de Dios. Lo que resistía de manera concreta lo que en su palabra dice. ¿Sí? Han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Han tenido vida. Y ahora lo que dice, los que éramos antes enemigos, ahora hemos sido ser llamados amigos. Hemos sido hechos cercanos, dice Efesios también, ¿no? Los que estaban lejanos ahora han sido hechos cercanos. Los que estaban en enemistad con Dios ahora han sido reconciliados, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el Evangelio de la Paz, estamos viendo de que ahora Dios está de nuestro lado. Estamos nosotros del lado de Dios, estamos de Dios, mejor dicho, estamos en Dios por medio de Cristo, ¿sí? Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 31, si no me equivoco, dice lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué pues diremos? Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Esto es nuestra base. Esa es lo que nos mantiene firmes. Esto de cómo no nos dará también con Él todas las cosas, refiriéndose a todo lo que habla antes de Romanos cuando el 28, cuando arranca, ¿no? Esto de que nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo no nos va a hacer conforme a su Hijo? ¿Cómo nos va a hacer conforme a Cristo? Claro. ¿Sí? Entonces, el apresto es el Evangelio de la Paz. El apresto, nuestro estar firmes en la tierra, en el arrebato del enemigo contra nosotros, es justamente el tener una clara comprensión de que hemos sido reconciliados. ¿Sí? El saber que fuimos hechos enemigos, de que mejor dicho éramos enemigos y que fuimos hechos reconciliados. ¿Sí? Y eso es como lo que dice Romanos. ¿Cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas? ¿Cómo no nos va a acompañar en esta batalla? ¿Cómo no vamos a poder resistir las acechanzas del enemigo si ya hemos sido reconciliados con él? Por eso dice Romanos,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que haga nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. De una forma ¿Sí? más práctica, ¿cómo no vamos a poder volver nuestros pensamientos y nuestras mentes cautivos a los de Cristo, como dice Corintios, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder cambiar nuestra forma de pensar? Lo escuchaban los chicos de Rosario, la iglesia de Rosario dicen, ¿no? El cristiano, con Esteban lo hemos hablado, lo puede hacer porque Cristo fue poderoso. Por ese poder de Cristo que es el que ahora habita en nosotros, por eso podemos derrotar estos argumentos, estos pensamientos que nos levanta. Por eso podemos modificar nuestra forma de pensar. Eso, simplemente para un poquito. Después vamos a ver más a fondo los que siguen también, pero dice el versículo 16: tomad el escudo de la fe, perdón, 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, ¿para qué? Con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Sí? Esta fe de la que Pablo habla es una fe no doctrinal, como veíamos antes en el capítulo 4:13, si no me equivoco, en el capítulo 4, ¿sí? No es una fe, no es la fe que se describe como un cuerpo de doctrina, sino que es la fe en la esperanza simple de las promesas de Dios. Es esperar en Dios, lo que Pablo está diciendo. Y el escudo era un escudo, como dije hace un rato, era un escudo que cubría todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, Pablo nos está exhortando a que tomemos esta fe sencilla, esta fe simple en esperar en las promesas de Dios, justamente para que podamos apagar los dardos del fuego del maligno. Los dardos del fuego del maligno, ¿qué van a estar atacando? Las promesas de Dios. ¿Sí? Nos van a estar atacando a la palabra, nos va a estar atacando a la integridad de la palabra misma, nos va a estar atacando incluso a la fe misma. ¿Sí? El propósito del ataque del enemigo es justamente debilitar nuestra fe. ¿Sí? Por eso Pablo nos exhorta que justamente el escudo sea el escudo de la fe, el escudo de la esperanza en las promesas de Dios. Ahora, para poder esperar en las promesas de Dios, uno debe conocer quién es Dios. ¿Sí? Sí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios a lo largo de toda su palabra? Dice, Él no es como el hombre para que se pueda arrepentir o para que se pueda retractar. Él ha pactado con su pueblo por su propio nombre, lo cual quiere decir que su pacto o su promesa es inquebrantable. ¿Sí? Como dicen los salmistas, Él es el que sostiene a su pueblo en la palma de su mano, es el que crea el cielo y el universo y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Sí? Conocer a Dios nos hace estar más firmes en sus promesas, porque las promesas de Dios, incluso el otro día estaba repasando cuando Dios hace pacto con Abraham, vieron que se habían cuando Dios hace pacto con Abraham se había hecho como un camino en el medio de animales que estaban muertos al costado, ¿sí? Se habían degollado animales y quedaron los animales. Eso en la antigüedad era una forma de hacer pacto, ¿sí? Dos hombres ponían a sus bestias al costado del camino, ¿sí? Y pasaban juntos de la mano diciendo, si nosotros quebramos este pacto, seamos como estos animales, ¿sí? Seamos animales muertos, ¿sí? Seamos degollados de esta manera. Esa era la forma de hacer pacto que tenían en esa época, ¿sí? En la antigüedad. Ahora cuando Dios hace pacto con Abraham, después lo pueden ver, creo que en Génesis capítulo 10, están los animales al costado del camino y el único que pasa es Dios. ¿Sí? Cuando hace Dios pacto con Abraham, el único que pasa por el camino es Dios mismo diciendo, si yo no cumplo mi pacto, si yo no cumplo mi promesa, Quema. Esto quema. Sentate. la cara no. Guarda la cabeza. Eres como una bestia. Sí. Si yo no cumplo mi promesa, que sea como una bestia, que sea como estas bestias que están al costado del camino, ¿sí? Dando a entender de que Dios nunca quebraría el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí?
Entonces, en la medida que nosotros vemos en la palabra quién es Dios, nos hace también descansar en sus promesas. Porque de vuelta, Él no se va a cambiar de opinión, a pesar de que nosotros seamos lo peor. Su pacto es para con su pueblo eterno. ¿Sí? Quiero dejar acá y seguir la semana que viene con los que restan, sobre todo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cerrando con lo que sigue, ¿no? el tema de la oración, para que podamos tener unos minutos para pensar en esto, ¿no? Pablo nos exhorta a que nos estamos con toda la... Nos exhorta que estamos con toda la armadura que es de Dios, ¿sí? Justamente para que podamos estar ¿sí? Y de vuelta, si ustedes se van hoy de acá sabiendo que la lucha son argumentos de pensamiento, son estructuras de pensamiento, son artimañas que hace el enemigo para cegar nuestra mente o para debilitar nuestra fe o para pensar de una forma distorsionada por la Biblia, estamos entendiendo ya el campo de batalla en donde estamos parados, estamos entendiendo cómo el Señor nos va a dar la fortaleza para librar las batallas que siguen. ¿Sí? Más de una vez, y creo que todos hemos peleado con esto, más de una vez hemos luchado con nuestra certeza de salvación, más de una vez hemos luchado sobre todo cuando a veces cometemos pecado, cuando pecamos, dudamos de que si realmente va a haber perdón de parte de Dios, ¿no? Y uno después lo ve en carne propia de cómo Dios nos limpia, nos lava, nos purifica, cómo a pesar de nuestra desobediencia el Señor nos sigue llamando al arrepentimiento y cómo también nos da la fuerza para poder arrepentirnos, ¿sí? Pero encarar no, ya estamos metidos en esto. El desconocer, el no vestirnos de toda esta armadura nos hace estar expuestos, ¿sí? Nos hace estar expuestos a todas estas acechanzas que van a estar presentes, ¿sí? Hace la semana pasada, cuando el gordo se partió el ojo con la mesa, yo estaba acá en el centro, ¿sí? Y hasta llegar a casa tengo 2 horas, ¿no? Prácticamente 1 hora y media. Y era esto de, al principio, cuando iba en la combi, cargado de ansiedad, diciendo, bueno, no llego más, no pasa más, y si está lastimado, y si me gusta, y demás. Y después, cuando mi cabeza entró en razón, fue como, bueno, pero nada va a escapar de su voluntad, nada va a escapar de su cuidado, nada va a escapar de su propósito, que su propósito no es que yo viva plenamente, sino que yo sea conformado a Cristo. ¿Sí? Las ansiedades, las situaciones, las adversidades que pueda atravesar van a ser para que yo esté cada día más semejante a Cristo. ¿Sí? Por eso es que la palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y después sigue, ¿no? Con esto de que a los que llamó, predestinó y demás, ¿no? Justamente el propósito de que todas las cosas nos ayuden a bien es que todas las cosas nos van a conformar a Cristo. Todas las cosas nos van a llevar a buscarlo más. Todas las cosas, podría agregar, nos vayan a mostrar nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. ¿Sí? Es por eso que en la medida que nosotros entendemos cómo es su palabra esto, cómo es que el Señor nos ha dado el camino por el cual andar, vamos a estar transitando conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sí? Cuando podemos descansar en Cristo,
es porque entendemos quién es Él. Cuando podemos decir, bueno, Señor, yo sé que vos sos suficiente, a pesar de lo que pueda venir, es como, bueno, sabemos que Él tiene el cuidado de todo lo que pueda estar aconteciéndonos. ¿Sí? Quedan todos callados. Y luego también quedó un silencio raro. Pero quedó alguna duda, algo que les quedó colgado. Igualmente la semana que viene retomamos lo que vimos de la armadura, pero no tan en profundidad como esto. Terminamos con todo el capítulo 6 de Efesios y quedan entrándonos a la oración. Oramos. Señor amado, Señor, te ruego que abras nuestros ojos, Señor. Que abras nuestros ojos, Padre. Señor, te ruego que podamos ver, Señor, en tu palabra, Señor, que podamos ver, Señor, el amor y el cuidado que vos tenés para con nosotros, Señor, para con tu pueblo. Señor, que podamos, Señor, tener un claro entendimiento, Señor, de nuestro contexto, de nuestra realidad, Señor. No nos hagas andar ingenuamente, Señor, como quienes desconocen tus palabras, Señor. No nos hagas andar como necios, Señor. Señor, enséñanos, Señor, a andar en tu verdad, a andar en tu sabiduría, Señor. Señor amado, te ruego por eso que nos limpies, Señor. Nos limpies y nos despojes, Señor, como dice el autor de Hebreos, que nos limpies de todo pecado, Señor, y nos limpies de toda cosa que nos genere peso, Señor, que nos impida correr con la carrera que tenemos por delante, Señor. Señor, te ruego que derribes de nosotros todo argumento, todo pensamiento que se ha levantado en contra de tu verdad, Señor, en contra de tu palabra. Señor, que derribes todo aquello, Señor, que va en contra de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ceñir nuestros lomos, Señor, ayúdanos a estar atentos, Señor, a estas acechanzas, ayúdanos a estar atentos, Señor, a estos argumentos que van a estar levantándose en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en santidad. Señor, ayúdanos a cada día ser más semejantes a tu Hijo, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Padre, porque podemos estar firmes, Señor, en la roca de tu salvación, Señor. Gracias, Señor, porque siendo tus enemigos, Señor, nos reconciliaste, Señor, y nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por tan enorme regalo, Señor, por tanta misericordia, Señor. Señor amado, te ruego que podamos estar cada día más firmes, Señor, en tu Evangelio, Señor. Que podamos, como dice tu palabra, estar con el apresto del Evangelio de la paz. Tener los pies firmes, Señor, anclados en tu salvación, Señor. Señor amado, y que todo esto, Padre, sea para la alabanza de tu nombre, Señor. Para que, como dice el Salmo, Señor, todos los pueblos te alaben, Señor. Para que todos conozcan, Señor, de que tú eres Dios, Señor, y que no hay otro Dios como tú, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Padre, infla nuestros corazones, Señor. Infla nuestros corazones con tu verdad, Señor, con tu Evangelio, Señor, para que, como dice Jeremías, Señor, para que no podamos callar, Señor, para que nos arda, Señor, tu palabra dentro nuestro, Señor, y podamos comunicar al mundo, Señor, de que tú eres digno, Señor, de que tú eres digno, Señor, digno de ser alabado, Señor, digno de ser creído, digno de ser exaltado. Señor, por eso te ruego que como iglesia, Señor,
nos infles cada vez más a tu palabra, Señor, nos cautives, Señor, y nos enamores cada vez más de ti, Señor, para que como iglesia, Señor, podamos transmitir, Señor, tu evangelio, Señor, podamos predicar de Cristo, Señor, para que como individuos, Señor, como creyentes podamos anunciar, Señor, al mundo tu verdad, Señor, Señor, y así cumplir tu comisión, Señor, de predicar el mundo, de predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Señor, límpianos, Señor, límpianos, Padre. Y gracias, Señor, porque podemos estar tranquilos en tus promesas, Señor. Podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias.